los contratos se pueden heredar, es decir, esto también es como muchas cosas para detenernos, no hace falta. Counter. Pero, por ejemplo, esto es un contrato hijo del contrato original. Counter 2 hereda del counter. Entonces, hereda todas las funciones, todos los números y esas cosas. Entonces, después se los voy a pasar una tablita que está mejor, pero tenemos 4 tipos de visibilidad. Tenemos private, que es solo, a ver si lo tenía por acá, creo. Para que quede más gráfico. Private, que es solo para el contrato que estás escribiendo. Internal, que es para el contrato que estás escribiendo y para hijos. Public, que es para todos, para el contrato que estás escribiendo, para hijos y para contratos de afuera o usuarios de afuera. Y external, que es solo para afuera. Esto. Later. A ver si se. Visibility.md. Lo había escrito para que se vea lindo, así que lo tenía por acá. Buenísimo la pregunta. Nosotros tenemos la visibilidad, ciertas keywords que nos dicen la visibilidad de un contrato. Si tenemos private, quiere decir que solo se va a poder entrar dentro del contrato, ni siquiera en los hijos. Es decir, si esto está heredando, no puedo acceder a esos datos, tanto funciones como parámetros, como variables de estado, digo. Si tenemos internal, se puede acceder tanto dentro del contrato como en los hijos, pero no desde afuera. Y si tenemos public, en todos. External, solo fuera del contrato. ¿Qué quiere decir fuera del contrato? 2 cosas. Transacciones externas, es decir, yo con mi clave privada, con mi wallet, puedo interactuar con ese contrato, como usualmente hacemos para mandar un token, por ejemplo. Y también otros contratos, es decir, puede agarrar otro contrato y dice, otro contrato que desarrollo o desarrollo otra persona, me interesa llamar a esta función. Bueno, como es public o external, que puede ser cualquiera de las dos, la puede llamar. De otro modo, si esto fuese privado, nosotros como usuarios ni otros contratos podrían acceder a estas funciones. Entonces estas son publics, son keywords que vamos a ir agregando a las funciones y a las variables de estado de acuerdo a lo que queremos, que también muchas cosas tienen que ver con cuestiones de seguridad. Y un pequeño detalle para agregar es que cuando utilizamos la keyword public en variables de estado, se crea el getter. En programación orientada a objetos solemos decir que el getter es esto, ¿no? Si lo tuviéramos que definir. Por ejemplo, si esta variable fuese privada, yo puedo hacer un getter que es, no sé, vamos a decirle getNumber, y que esto, importante en las funciones, pero no es tema de hoy, le podemos agregar un valor de retorno. Esto me va a devolver el number. Bueno, esto es un getter. Esto va a empezar a fallar. Bien. Es un getter, es decir, hay una variable, bueno, la puedo acceder desde afuera. Entonces, si nosotros utilizamos directamente el public, nos está creando un getter con el mismo nombre. Es decir, que otro contrato va a poder llamar a la función number. Y esto le va a devolver nuestro número. Pero bueno, esto es tema de otra clase. Entonces sí, tenemos varias palabras que van a ir modificando lo que es la visibilidad y la accesibilidad de nuestras funciones y variables de estado para otros usuarios y para otros contratos. Si yo pongo public, esta cuestión de que puedo acceder desde cualquier lugar, hay algunas cuestiones que nos interesa que solo se acceden de afuera, hay algunas cuestiones que por cuestión de seguridad súper importante sean privadas, es decir, si hay una función de minteo de un token que te dice mintea tantos tokens, es lógico que no sea público, porque si no cualquiera podría pasar un parámetro y mintearse tokens a sí mismo. Bueno, esas cuestiones se manejan de manera privada o interna y después vemos con qué condiciones y en qué contexto lo largamos al público en otra función que incluye eso. Pero también como para ir viendo cuestiones de seguridad. Bien, cuestión de punteros que decíamos. Supongamos que tenemos un tipo de dato más complejo, como puede ser, vamos a decir que vamos a guardar un solo championship y vamos a guardar
championships, vamos a ponerle public, my country, y vamos a inicializarlo acá directamente. Vamos a poner los structs se inicializan así, poniendo el tipo de dato y entre paréntesis los parámetros o los datos que contiene. Entonces, en este caso vamos a poner Argentina y 3. Tiene 3 campeonatos. Siempre utilizamos el punto y coma. ¿Qué me está tirando acá? Not unique championships. Bien. Una vez que esto ya lo tenemos inicializado, pequeño detalle, también lo podremos hacer en un constructor. Vamos a hacer una función que sea agregar un campeonato. Volvimos a salir campeones. Y lo que vamos a hacer es agarrar este struct que tenemos acá y sumarle 1 al 3. Hay varias formas que podríamos llegar a hacer esto. Perdí acá está el chat de YouTube. Un swap, por ejemplo, es external. Sí, lo más probable es que estén codeados como external. La verdad no recuerdo cada implementación, pero sí, tendría sentido. Aunque en realidad si no lo llamás de adentro, no hay una cuestión de seguridad muy importante. Generalmente son más las cuestiones que queremos restringir como internas que las que queremos restringir como solo externas. Porque hay cuestiones que queremos proteger que nadie toque de afuera del contrato y hay cuestiones que pueden estar abiertas al exterior, pero si no las usamos dentro del contrato termina siendo lo mismo. Entonces, supongamos que queremos agregar un campeonato. ¿Cómo podemos hacer esto? Una forma sería, agarro my country, lo guardo en memoria, con tipo de dato, lo guardo en memoria. ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a ponerle otro nombre. Memory country. Acá vamos a ver por qué nos tira error también, ¿no? Estoy agarrando este valor que tengo guardado en storage, es decir, todo lo que está acá arriba está guardado en storage por defecto. Es decir, que está guardado en la blockchain y ocupa registros, no en memoria. La memoria, como dijimos, es transitoria y se ocupa durante la ejecución de una transacción. Entonces, es como si yo me creo una copia acá. Entonces, a este memory country tomo el objeto, ¿cómo es? La propiedad de championships y le sumo una. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser agarrar el country que tengo guardado, crear una copia temporal en memoria y modificarlo. Ahora, si esto yo lo dejo así, no hizo ningún cambio. ¿Por qué? Porque el cambio lo estoy haciendo en la versión en memoria. Yo esto tengo que hacer que persista en la blockchain. Es decir, ahora esto lo tengo que guardar. ¿Cómo podría ser una forma? Agarrar este my country y asignarle este memory country que modifiqué temporalmente. Es decir, acá estoy agarrando el valor que tenía anteriormente, asignándole, estoy creando un espacio en memoria temporal, asignarle lo que tenía antes, modificar ese espacio en memoria temporal y una vez que terminé, al espacio en memoria le guardo lo que cambié. Es decir, agarré la versión original, hice una copia, la cambié y la volví a guardar donde estaba anteriormente. Entonces, este cambio es permanente en blockchain. ¿Qué otra manera tenemos de utilizar algo así como punteros? Que preguntaba, por bien, Ariel. Entonces, si yo pongo add championship, vamos a decir storage, sería como un puntero. Puede crear la función adentro del struct y la llamás a través del propio objeto tipo no. No se pueden declarar métodos dentro de los structs.
Lo que sí se pueden hacer son librerías que manejan esos structs y que lo hagan de manera más simple. Eso ya es como bastante complejo para hoy, pero lo puedes chequear. Se llaman libraries y lo que haces es codear funciones para determinado tipo de dato en un archivo y después lo importás. Entonces, te crea esa sintaxis linda de el tipo de dato punto una función tipo como si fuese un método de un objeto. Pero en realidad estás hablando a una librería externa. Y si esto lo quiero hacer con storage, vamos a hacer, en vez de tomar un valor de memoria, vamos a usar lo que se conoce en otros lenguajes como puntero. Algo parecido, ¿no? Es blockchain, entonces funciona de manera distinta, pero sirve para esto que estamos haciendo. Entonces, este storage country, en vez de crear una copia temporal, lo que va a hacer es decir, bueno, este valor es lo mismo que tomar este que tenemos acá. Entonces, si yo hago un cambio en esta versión storage, lo que estoy haciendo es estoy cambiando automáticamente lo que estamos teniendo en storage. Entonces, si yo acá hago storage country.championships más y lo dejo acá, ya se cambió en memoria. Porque a diferencia de la versión anterior, que yo tengo que guardar una copia, cambiarla y reemplazar la versión anterior por la copia, acá estoy diciendo, esto es lo mismo que apuntar a el my country que tenía definido anteriormente. Y con este más, lo que estoy diciendo es, bueno, a los championships de este storage country le sumo +1. Se suele usar con la librería Counter, es una librería de OpenCepling bastante simple. Sí, genial, buenísimo. Como es, estándares y librerías bastante más adelante, pero es un ejemplo genial. En vez de tener un counter manual, justamente lo que se utiliza es un tipo de dato counter específicamente que codió OpenCepelin y que a un counter directamente tenés los métodos definidos de incrementar, restar y obtener el valor actual. Lo mismo para transformar tipos de datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera un número pasarlo a string? Es decir, del número 1 pasar a un string que tenga el carácter 1. Bueno, nativamente no se puede hacer, es un manejo de bits muy complejo que ya resolvió OpenCepelin en una librería y que lo único que tenemos que hacer es agarrar el número y ponerle .toString, si utilizo esa librería. Entonces ahí me ahorré un montón de laburo que ya está auditado, ya está chequeado, súper seguro, y tenemos como operaciones más a bajo nivel auditadas y seguras. Bien, storage, memory, ¿esto quedó claro? El tema de la diferencia entre memoria, storage. Acá quizás no tiene mucho sentido porque estamos haciendo una sola modificación, pero bueno, para modificaciones muy complejas es como bastante importante esta diferencia entre storage y memory. Por defecto, todas las variables de estado que declaremos son storage y por defecto todos los parámetros que tomemos de una función son memory. Es decir, si yo acá pido un uint para decir cuánto sumo, bueno, esto no se va a guardar en la blockchain, lo voy a utilizar acá adentro y si modifica el valor se guardará, pero no es que estos parámetros se guardan en la blockchain, sino que son accesorios. Lo mismo también puedo tomar como parámetro punteros y después manejarlos. Eso también se puede hacer. Bien, hacemos un punteadito de estas como keywords que podemos llegar a tener para lo que es la visibilidad y accesibilidad. Como dijimos, para variables de estado tenemos estas tres, que es lo privado, lo interno y lo public. Lo privado solo para el contrato, lo interno para el contrato y los hijos que pueda tener, que hereden del contrato, y lo público para todo. Es decir, no existe una variable de estado que sea externa. Sí para las funciones. Para las funciones tenemos estos 4 tipos de visibilidad. Donde además del public agregamos el external, que es solo para que acceden de afuera del contrato. Memory es para las modificaciones en la blockchain. Sí, exactamente, es como la RAM. Es como eso que dijimos de los cálculos auxiliares. Es como, además de estar haciendo cálculos auxiliares,
estamos creando valores que nos sirven para eso. Es decir, yo creo una copia que me sirve para hacer un montón de cuentas y después recién lo guardo. Entonces, si yo modifico en el medio un montón de veces este valor, si yo este valor lo cambio 5 veces, por ejemplo, que no tendría sentido, ¿no? Memory country.championships. Me tira la minúscula. Es igual a 4. Y después le sumo 1, y después le sumo 8, lo divido por 4 y le sumo 300.000. En ese caso, todas estas asignaciones se están haciendo en memoria. Es decir, este igual a 4, este más, dividido 8, lo que sea, se hacen a este valor en memoria. Entonces, no consumen mucho gas. No es un proceso complejo y que nos cueste. En cambio, si esto lo hiciera en storage, lo que estoy haciendo es como haciendo las mismas modificaciones en el storage. Entonces estoy diciendo, andá y guardame en blockchain el igual a 4. Andá y guardame en blockchain más 1. Andá y guardame en blockchain más 1. Entonces eso hace sí que sean transacciones más costosas. Porque estoy como queriendo escribir todo el tiempo el storage, que no debería, ¿no? Si tenemos muchos procesos para hacer, primero los proceso y después los guardo. Distinto a este caso. Bien. ¿Tiene sentido? Los punteros son espacio de memoria RAM. Exactamente. Bueno, ¿qué otras keywords tenemos que tener en cuenta para variables que tienen que ver con el storage? En estas podemos agregar una cosita más, que tienen que ver con cuándo se pueden cambiar estas variables. Por ejemplo, este public number agarré y... Acá sé que lo borré sin querer. Puedo agarrar y le puedo cambiar el número, puedo agarrar y le puedo sumar 1 las veces que quiera y no me va a joder. O sea, no lo voy a poder hacer la cantidad de veces que quiera sin ninguna restricción, siempre y cuando esté codeado en el contrato. Ahora, tendría sentido que algunas cosas no se puedan cambiar. Por ejemplo, si yo tengo una colección de NFTs y digo tienen que ser 1000 y no me puedo pasar de los 1000, si eso lo guardo en una variable de estado y digo estos 1000, si yo no la modifico en el código, no se va a poder modificar. Pero por una cuestión de precaución, de seguridad y para que uno lo lea y diga, ah, bueno, este valor no tengo que leer todo el contrato, ya sé que no se va a modificar, puedo agregar una keyword más que es constant. ¿Qué es constant? Que esto se tiene que declarar inmediatamente cuando se declara. Es decir, se tiene que asignar un valor sí o sí acá arriba. Es decir, si yo acá pusiera que el number tiene que ser 200 y siempre va a ser 200, fíjense que acá ya me está saltando un error. Porque dice, che, esto es constante, no lo puedes cambiar. Vos querés setear un número a una variable que es constante. Ya lo asignaste, no lo puedes volver a cambiar. Esto no compila, esto falla. Entonces, vamos a poner constant public number es igual a, no sé, 200. Vamos a ponerle. Bien, y algunas cuestiones de estilo que no son tan importantes. Cuando hablamos de constantes, generalmente se usa mayúsculas y guiones bajos. Eso también hay una hoja de, se las voy a pasar también todo junto. Hay una hoja de estilos de Solidity que dice, bueno, cuándo se usa determinado el camel case, el uppercase, distintos estilos de mayúsculas, minúsculas, guiones bajos. Cuando hay una variable privada, generalmente se inicia con guión bajo, bueno, distintas cuestiones. Y hay una palabrita más, también muy similar, que es immutable. ¿Qué quiere decir immutable? Que se puede asignar en el constructor únicamente. Y acá vamos, repaso de programación orientada a objetos. ¿Qué es el constructor? Nosotros tenemos variables que definimos y tenemos... Perdón, me distraigo con el chat. Ahora me quedé el proyecto mal porque no me quedó en ese directorio. Bien, bueno, después lo copiaremos el código. Es decir, esto se puede asignar solo en este momento cuando declaro la variable y el immutable me permite hacerlo en el constructor. Por ejemplo, si yo acá voy a guardar un número mágico. Bien, acá me saltó rojo. ¿Por qué? Porque me dice, che, terminaste de inicializar el contrato y esto no lo definiste y tenés que definirlo.
no solo no se puede modificar después, sino que tenés que definirlo sí o sí. Entonces, ¿en qué instancia se hace esto? Se hace en el constructor. El constructor es como el init, el initialize o números, nombres distintos que puede tener en distintos lenguajes, donde ¿qué hace el constructor? Ejecuta el código que agreguemos acá, se va a ejecutar en el momento que se deploya el contrato. O sea, yo terminé este contrato, se procesó, lo compilé, se hizo el bytecode, lo mando a Ethereum y me dio la dirección del contrato. Bueno, en ese momento que se está procesando, además de publicarse el código, se procesan las cosas que están en el constructor. Por ejemplo, asignar este número. Y el magic number va a ser el sum number dividido por este número. Bueno, ¿qué hace esto? Que nosotros podemos guardar ciertas cosas solo en el constructor. Y esto nos da una seguridad parecida a la del constante. Si bien el constante lo tenemos que hacer sí o sí acá, yo acá también tengo la seguridad de que esto se asignó en este momento en el constructor y después no se puede volver a tocar. Si yo acá en otra función también quiero agregarle 1, me va a salir un error. Porque si bien no es constante, es inmutable. Y esto no se puede cambiar. Y acá me pregunto por qué no me estaría saliendo el error. Pero bueno, las variables inmutables no se pueden cambiar después de codearse el constructor. Después de deployarse y por lo tanto que se ejecute el constructor. Acá obviamente se hacen cosas complejas. Si fuese agregar un número fijo, lo podría asignar distintas solamente acá, sino que hay veces que nos sirve tomar otro tipo de valores.